Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live del Consulado General de México, específicamente del Departamento de Protección. Les comento que este Facebook Live es parte de las actividades que estamos llevando a cabo con motivo de la 14ª edición de la Semana de Derechos Laborales. Este es un esfuerzo que llevamos a cabo los 50 consulados que hay en los Estados Unidos, es decir, toda la red consular está llevando a cabo ahorita actividades pues en torno a lo que son los derechos laborales. Queremos recordarles a todos que la inclusión y la igualdad son derechos de todas las personas trabajadoras, no importando su situación migratoria. Pero bueno, entrando ya en materia, les quiero comentar que con nosotros se encuentra la señorita Diana Fimbres de la organización Polaris, que nos va a estar hablando un poquito de lo que es la trata laboral y sexual. Así que sin más, Diana, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco tu presencia. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo para platicar con todos los que nos escuchan sobre lo que es la trata de personas, cómo se ven nuestras comunidades, en qué industria las vemos y cómo nos afecta. Perfecto, Diana. ¿Qué te parece si empiezas comentándonos un poquito qué es Polaris y qué servicios son los que ofrece la comunidad? Claro que sí. Polaris es una organización sin fin de lucro que se dedica a erradicar la trata de personas usando tecnología y datos. Somos conocidos porque también operamos la línea nacional contra la trata de personas de Estados Unidos y la hemos operado durante 15 años respondiendo a llamadas de miles y miles de víctimas. Respondemos aproximadamente a 40 hasta 50,000 llamadas por año, así que eso es gran trabajo del que hacemos y mediante la línea conectamos a potenciales víctimas con recursos en sus comunidades a través de Estados Unidos. Muy bien, tengo que decirlo, es una de las organizaciones más impresionantes que conozco y que pues prestan el mayor número de servicios a todas las personas que de alguna u otra manera terminan siendo víctimas de trata. Ahora, ¿nos podrías explicar un poquito qué es la trata de personas o como le dicen en inglés human trafficking? Porque por ahí hay algunos errores en la concepción de estos términos, ¿no? Claro que sí, la trata a veces se puede confundir con otro tipo de delitos o crímenes, así que siempre es importante definir un poco de qué estamos hablando, ¿no? La trata de personas es una situación cuando una persona está forzada a estar en una situación abusiva o de explotación en donde otra persona se está beneficiando financieramente de ese abuso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trata sexual, eso significa que una persona está forzada a estar en el comercio sexual eh, y que está retenida en esa situación, ¿no? Mediante la fuerza, el fraude o la coerción. Y en la trata laboral, similarmente, implica que una persona está forzada a estar trabajando en condiciones abusivas o de explotación y que no puede dejar la situación porque le están obligando a quedarse, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante entender de la trata, que son situaciones de abuso o explotativas, ya sea en el comercio sexual forzado o en un ámbito laboral, en el cual la persona no puede salir y también en el cual otra persona se beneficia de ese abuso, ¿no? Entonces, la manera más como general de entender lo que es la trata es la explotación de un ser humano con fines de lucro, ¿no? Y otra vez entender que son situaciones en las que la persona no puede salir, ¿no? Y cuando decimos no puede salir, no significa que alguien esté encerrado, confinado, significa que está atada a esa situación. Y a veces eso se puede ver mediante, o puede suceder mediante deudas, mediante un abuso emocional, puede ser mediante un abuso económico, que es lo que más vemos. Así que eso es una manera de definir la trata. Eh, lo otro importante de entender es que lo que es trata es trafficking y lo que es tráfico es smuggling. Y esas también son dos cosas diferentes. La trata o trafficking es lo que acabo de mencionar, una situación de explotación en donde alguien está siendo obligado a quedarse. Y lo que es smuggling o tráfico, que generalmente es tráfico ilícito de migrantes, eso se refiere a el cruce de una frontera de manera irregular, ¿no? Entonces, uno es un delito contra la persona, que es la trata, y el tráfico
o el smuggling, ¿no? Es un delito contra la frontera de un país. Así que son cosas diferentes. A veces puede suceder que sucedan las dos en la misma situación, pero, por ejemplo, para la trata no se ocupa que alguien cruce una frontera. Entonces, alguien puede ser víctima de trata en su misma comunidad sin que haya cruzado ninguna frontera. Y obviamente para lo que es el smuggling, pues es básicamente lo que implica, ¿no? Un cruce irregular en una frontera. Bueno, y un poquito en consonancia con esto que nos estás comentando, es importante que la gente sepa, como dices, no es necesario que cruces una frontera y tampoco es necesario que seas un extranjero, ni aquí en los Estados Unidos, ni en ningún otro país, ¿no? No sé si Así quieras es. ahondar un poquito más en ese concepto. Total, hay muchos como mitos alrededor de la trata. A veces pensamos que solamente es que las víctimas son mujeres, que a veces solamente las víctimas son personas sin documentos, que se ocupa viajar o cruzar fronteras, y no es el caso, ¿no? La trata es un delito, de hecho, bastante amplio, y vemos que puede afectar a cualquier tipo de personas dependiendo de la industria, desde el contexto de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que, pues, como dijiste, ¿no? Para la trata no se ocupa viajar o cruzar una frontera. Una persona que está aquí en Estados Unidos puede ser víctima de trata independientemente de si es una persona que es de Estados Unidos o es de otro país. También vemos eso con el estatus migratorio. A veces las personas piensan que por venir con una visa significa que no pueden caer en este tipo de situaciones, y desafortunadamente pues es lo contrario. Hemos visto miles de casos, desafortunadamente, que afectan a ciudadanos mexicanos que vienen con visas de trabajo temporal, así que es algo que puede afectarle con visa o sin visa, sin documentos, y a personas de todo tipo de género, ¿no? Cuando vemos los casos de trata laboral, de hecho, generalmente afectan más a hombres que a mujeres, aunque ambos son víctimas. Y en la trata sexual sí prevalecen más las mujeres y niñas como víctimas, pero también hay hombres que pueden ser víctimas de trata sexual. Así que no hay que quedarnos dentro de esos mitos o concepciones que a lo mejor hemos visto por los medios, y entender que esto desafortunadamente es un crimen que afecta a una población bastante amplia. Y que tristemente va en aumento, ¿no? Porque además ha probado ser uno de esos crímenes donde se dice que la mercancía, malamente dicho así, pero bueno, son seres humanos que de alguna manera no son consumibles o no son consumibles de manera tan rápida como otro tipo de bienes, ¿no? Sí, y lo que vemos es que se nos ha reportado, cada año suben los reportes, entonces es difícil saber si está creciendo o si simplemente la gente lo está reportando más. Ujú. Pero es importante reportarlo, ¿no? Es importante que las personas, por ejemplo, nos llamen a la línea o vayan con un consulado y reporten sus situaciones. Es difícil la autoidentificación en el tema de la trata, entonces nosotros siempre enfatizamos que si hay alguna situación en la que una persona está experimentando algún tipo de abuso, en donde está en una situación básicamente abusiva, ya sea laboralmente o en el comercio sexual, de la cual no puede salir, que busque ayuda, ¿no? Que a lo mejor no se preocupe mucho si es trata o es otro delito, pero que busquen apoyo como dije, ya sea de la línea o hasta del mismo consulado. Diana, sobre la trata laboral, ¿nos puedes dar algún ejemplo en específico para que podamos cerrar un poquito más el concepto? Y además, digo, con la experiencia que ustedes tienen y todo, ¿nos podrías decir más o menos aquí en El Paso, en nuestra comunidad, cuál es la más común? Claro que sí. Pues Polaris, mediante todo este trabajo que ha hecho con la línea, ha detectado y ha creado básicamente 25 perfiles o industrias para las cuales detectamos trata de personas. Entonces, separando un poco de trata laboral y sexual, que pueden ser todavía como conceptos muy generales, hablamos un poco de las industrias en las que vemos que suceden estas situaciones, ¿no? Entonces, de las 25 industrias que hemos detectado, 17 de ellas son en la trata laboral, que a veces es muy sorprendente para las personas que nos escuchan, porque generalmente otra vez en los medios y en las películas se ve mucho más la trata sexual que la laboral, que es otra vez la que más afecta a nuestras comunidades en Texas y en todo el país, ¿no? Para la trata laboral, la hemos detectado en industrias desde la construcción,
en la jardinería, en la agricultura, en los restaurantes, en las ferias y en los carnavales, que es la gente que a lo mejor está vendiendo la comida o que montan los juegos. También hemos visto casos de trata laboral de equipos de ventas que van viajando, en instalaciones recreativas, en la mendicidad forzada, en la silvicultura y en la tala de árboles. Así que, como les dije, hemos nosotros creado perfiles para 17 tipos, pero los que más afectan a nuestras comunidades mexicanas generalmente van a ser la agricultura, la construcción, los restaurantes y la comida y la jardinería tienden a resaltar por el ámbito laboral. Y en los casos de trata sexual, generalmente vemos que resaltan más las situaciones en bares y cantinas. Y ahí eso es curioso porque en los bares y en las cantinas a veces hay situaciones que son de trata laboral y trata sexual. Entonces alguien está forzado a trabajar en un bar y en una cantina y aparte es víctima de trata sexual. Y eso también lo vemos en el trabajo doméstico, que a veces también resalta con nuestras comunidades, que a veces puede ser situaciones o solamente de trata laboral o a veces de trata laboral y sexual. Y por último, resalto también para la trata sexual en los casos con servicios de escorts o de acompañantes. Y por último, el comercio sexual residencial que llamamos, que es básicamente como burdeles en casas, ¿no? Para este tipo de situaciones en la trata sexual específicamente, vemos que desafortunadamente los tratantes, los clientes y las víctimas tienden a ser de la misma comunidad, ¿no? Entonces tienden a ser personas latinas o hombres latinos generalmente van a ser los tratantes y los clientes, y las víctimas tienden a ser otra vez víctimas que son niñas o mujeres, y otra vez ahí siempre hay ejemplos que muestran lo opuesto, pero esos son los perfiles generales. Para la trata laboral, generalmente vemos que otra vez a los hombres son los que resaltan más. A veces son hombres que vienen con visas ya sea H2A para agricultura, pero también pues las H2B para el trabajo temporal aquí en Estados Unidos, en la construcción otra vez, en los restaurantes. Y vemos casos también de eso, y otra vez pueden ser hombres también indocumentados ciertas veces, pero resalta mucho más esta población, ¿no? Y a veces los hombres no son en los que pensamos cuando pensamos en trata, pero es importante recalcar eso, que si alguien que nos escucha está en alguna situación que a lo mejor ahorita que nos escuchen hablar, les parece un poco precaria, que sepa que hay recursos para ustedes y otra vez que nos pueden contactar, ¿no? Y que eso es algo que sucede desafortunadamente a miles de personas. A veces en la trata laboral vemos que son ofertas de trabajo que se promete una cosa, se llega aquí a Estados Unidos y es otra, se retienen muchos sueldos, hay deudas, hay fraudes en el reclutamiento, hay amenazas de poner en listas negras. Entonces, si otra vez, si usted o alguien que nos escuchan, ustedes que están en el Facebook, contáctenos, ¿no? Porque esto es algo que desafortunadamente, pues, pasa en sus comunidades y por eso mismo lo platicamos, ¿no? Y quitar un poco ese estigma que a veces puede que haya. Sabemos que a veces, muchas veces la gente no quiere pues, reportar alguna situación, pues porque hay barreras, ¿no? A veces pues, la gente se siente culpable, cómo me vieron la cara, me hubiera dado cuenta, qué vergüenza. Pero no, es importante recalcar que existe ese apoyo. Hay una constante en algunos casos que nosotros vemos o que logramos detectar, que creo que es muy importante, y que obviamente para poder combatir eso, pues están organizaciones como Polaris, estamos en el consulado. Muchas veces cuando los migrantes llegan a este país están acostumbrados o vienen de situaciones muy difíciles en las que quizás ellos están trabajando 16, 17 horas al día, se les paga muy poco. Entonces cuando llegan acá, los pagos que reciben, el trato que reciben, pues sí representa una mejora
cualitativa en cuanto a las condiciones en las cuales ellos estaban, pero eso no significa que no estén siendo víctimas de trata. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto y del derecho que tienen todas las personas a informarse de cuáles son las situaciones ideales en las cuales tendrían que estar trabajando para que esto no sea considerado trata? Claro que sí. Y es importante lo que mencionas, ¿no? Que a veces, desafortunadamente, los contextos de los que puede venir una persona no ayudan a distinguir. A veces el trabajo explotativo, el abuso laboral ha sido normalizado en muchas situaciones. Entonces, cuando alguien viene, pues es mejor de como estaba, ¿no? Pero porque algo sea mejor o menos peor, no significa que sea lo apropiado, ¿no? Y porque alguien esté en otro país no significa que tampoco no tiene derechos, ¿no? Y a veces, desafortunadamente, hay una falta de información y los explotadores, los tratantes, se aprovechan de esta falta de información y utilizan eso para beneficiarse pues económicamente de las personas, ¿no? Que esto es otra cosa que también me gustaría mencionar, que a veces cuando las personas caen en estas situaciones es porque los tratantes ofrecen, entre comillas, ¿no? Soluciones a sus problemas, ¿no? Entonces, con una situación de trata laboral, pues es una oferta laboral, ¿no? Tú ocupas trabajo, yo te ofrezco un trabajo, ¿no? En la trata sexual vemos que a veces es apoyo emocional o estabilidad, ¿no? Entonces, los tratantes se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad de una persona para beneficiarse pues económicamente de ella y tomar más poder, ¿no? Y siempre son como equilibrios y juegos de poder que suceden en estas situaciones. Entonces, lo importante de recordar es que las condiciones de trabajo tienen que ser dignas y que cualquier persona que esté aquí en Estados Unidos tiene derechos y que si algo, yo siempre digo, si algo ustedes ven que no está bien, sienten que no los están tratando bien, pregunten. Siempre pueden preguntar a una autoridad cercana a usted, a una organización. Habemos organizaciones, no solamente el consulado y Police, pero organizaciones locales que también hacen el trabajo de outreach y poder estar cerca de las comunidades, ¿no? Hemos visto situaciones laborales que, por ejemplo, no hay agua, no están dando, a lo mejor para, por ejemplo, la agricultura, que tienen que dar comidas, no hay comidas o las condiciones de vivienda son súper precarias. También mucho de lo que vemos en cuestión a la trata laboral es mucha coerción mediante las deudas y todo ese poder económico, ¿no? Entonces, La retención de documentos. la retención de documentos, las amenazas de deportación, retención de pasaportes, entonces cuando ya te quitan tu pasaporte para que una persona no se pueda ir, los horarios de trabajo excesivo, eso es otra muy grande. O sea, si alguien está trabajando más de 8 horas y no se les está dando un overtime, excepto en la agricultura, que eso es otro tema, eso es una señal. Entonces, los horarios de trabajo excesivo tienen que ser reembolsados y pagados. Vemos también pues las amenazas de poner en listas negras, que es otra grande, ¿no? Que es, bueno, te quejas, pero el siguiente año no vienes, ¿no? Entonces, yo creo, esos 5 puntos son claves. Las amenazas de deportación es de lo que más se ve con nuestras comunidades. La retención de pasaportes o documentos importantes para que una persona no se pueda ir. Los horarios de trabajo excesivo, la retención de sueldo, básicamente diciendo no te voy a pagar hasta que acabe el contrato o no te pago hasta cuando se me antoje, básicamente. Y las amenazas de poner en listas negras serían puntos claves que yo enfatizaría. Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría agregar una cosa. Primero, obviamente, pongan mucha atención. Si usted está siendo objeto de alguna de estas actitudes que nos acaba de decir Diana, no necesariamente significa que sea una víctima de trata, pero sí es un punto rojo a considerar. Y lo que nosotros siempre le decimos a la gente cuando viene aquí con nosotros, si usted se siente mal en donde está, si usted presiente que hay algo extraño, que hay algo raro, no tenga pena de venir a pedir ayuda al consulado, no tenga pena de llamar a Polaris, ellos les van a contestar todas las dudas que usted tenga. Y le van a poder de alguna manera orientar a dónde se pueden comunicar las personas que nos escuchan si sienten que están siendo víctimas de trata o si conocen a alguien que lo esté siendo.
Y eso es muy importante, a veces no es uno, pero es alguien que conoce a alguien, ¿no? Alguien sabemos de un amigo, de una amiga, de un primo, de un tío. Así que la línea está abierta, la línea de acción contratada de personas está abierta para no solamente potenciales víctimas, pero para alguien también, o si usted tiene preguntas. Así que no sienta que usted tiene que ser víctima de trata para llamarnos. Si usted sabe que algo no está bien, presiente que hay algo aquí que no me cuadra, no me están tratando bien y quiere entender un poco mejor también su situación, mediante la línea también podemos ayudarle a entender o buscar los recursos que ocupa, ¿no? De hecho, cuando vemos casos de trata laboral, principalmente la cuestión por la que nos llaman es por una retención de sueldo, porque no se les ha pagado a alguien que nos llama. Entonces, les comento, el número de la Línea Nacional contra la Trata de Personas es el 1-888-373-7888. Lo repito, 1-888-373-7888. Para llamarnos están disponibles los asesores en inglés, pero también en español. Y también tenemos un servicio de interpretación en más de 200 idiomas, así que siempre que nos llame habrá alguien que podrá hablar con usted en español. También tenemos una línea de texto que también ha resultado ser bastante popular. Si a lo mejor le da un poco de pena, no quiere llamar, sabemos que a veces puede ser difícil contactar, entonces también nos puede enviar un mensajito por celular al 233-733 y nos puede contactar otra vez en español mediante un mensaje, si de esa manera también usted se siente más a gusto haciendo ese contacto. La línea es operada por Polaris, así que no somos el gobierno americano. Es totalmente confidencial, así que ni su nombre le vamos a preguntar si no lo quiere compartir. Es gratuita, no hay ningún costo por llamarnos y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que nos puede llamar en Navidad, en Año Nuevo, el 16 de septiembre, el 4 de julio y ahí estaremos para responder sus dudas y preguntas. Y como mencioné, nosotros podemos conectarlo con un servicio en su comunidad. Estos servicios pueden ser desde albergues hasta abogados, hasta servicios médicos, un case worker. Dependiendo de lo que las personas que nos llaman nos expresen, podemos conectarlo con ese recurso local. Bueno, pues ahí lo tienen. Desgraciadamente, Diana, el tiempo se nos ha terminado. Nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Pero bueno, las personas que nos escuchan, que seguramente tendrán muchas dudas, ya tienen los teléfonos de contacto de Polaris. También le voy a aprovechar para dejarles los teléfonos de la Red Consular de México aquí en los Estados Unidos, empezando por el Centro de Información y Asistencia para Mexicanos, que es el 520-623-7874. A este teléfono puedan hablar sin importar en qué parte de la Unión Americana se encuentren, incluso pueden hablar si están en México y quieren enterarse del trabajo que realizamos aquí en los consulados de México en los Estados Unidos, o si está buscando algún familiar, o si quiere enterarse de todos los temas así como de actualidad migratoria. Bueno, pues nos puede llamar al CIAM. Les repito, el teléfono es el 520-623-7874. También les quiero dejar el teléfono de protección del Consulado General de México en El Paso, Texas. Es el 915-747-3234. Ahí los estaremos atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también tenemos un teléfono de emergencia. Ese sí funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es bien importante una cosa, es un teléfono de emergencias para cuando ustedes están teniendo algún problema con alguna autoridad migratoria, con alguna autoridad y usted quiere comunicarse con su consulado, es su derecho. Antes de dejárselos, le tengo que aclarar si esta emergencia pone en peligro su vida o su seguridad, no nos llamen a nosotros, llamen primero al teléfono 911, que ellos sí, como first responders, van a acudir en su ayuda. Para todos los demás casos de emergencia, el teléfono es 915-549-0003. Y por último, pues también quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram. Solamente tiene que abrir cualquier navegador web, escribir Consulado General de México en El Paso, Texas, y dentro de los primeros resultados, invariablemente le van a salir todos nuestros enlaces. Diana, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Ustedes son unos grandes aliados de este consulado, especialmente tú que siempre estás ahí para ayudarnos.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y también comento que Polaris y la línea está conectada con el CIAM, así que si ustedes prefieren llamar al CIAM primero y si resulta ser algo que tiene que ser manejado por la línea nacional, estamos todos en red para servirle y para apoyarles independientemente de la situación en la que se encuentren. Así que otra vez muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, y por supuesto también agradezco mucho la atención de las personas que nos están escuchando en este momento. Les pido de favor, corran la voz. Si usted no necesita esta información en este momento, seguramente hay alguien que sí. Entonces, corran la voz. Si nosotros como comunidad no nos ayudamos, pues difícilmente alguien más lo hará. Así que ya lo saben, el Consulado de México es un lugar seguro, Polaris es un lugar seguro a donde ustedes pueden acudir entre cualquier duda que tengan sobre este y otros temas. Nuevamente, muchísimas gracias y les recuerdo que la inclusión y la igualdad son derechos de todas las personas trabajadoras, independientemente de su situación migratoria. Hasta la próxima. Gobierno de México.